Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces, y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando, y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes, que en un día como cualquier otro, se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Mira, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto, y al final he decidido escribirlo aquí, en un foro, porque necesito soltarlo. Necesito que alguien, aunque sea un desconocido, lea esto y me diga si estoy loco o si de verdad, no sé. Ver, soy Adrián. Hace un par de meses murió mi abuelo. No era una persona muy social, la verdad. Vivía en una casa rural, en medio de la nada. Cuando digo en medio de la nada, es literal. La carretera más cercana está a 20 minutos, y el pueblo más próximo a casi una hora. No había vecinos, ni siquiera una luz a lo lejos por la noche, solo bosque por todas partes. La casa de sus padres, vamos, una casa vieja, aislada como ella sola. Después del entierro y todos los trámites, mi madre me pidió que fuera a la casa a vaciarla. Ya sabes, lo típico. Quédate con lo que quieras, tira lo demás, llama a alguien para que limpie. Me dijo que me tomara mi tiempo, que me quedara unos días si hacía falta. Y eso hice. Cogí el coche, llené el depósito hasta arriba, y me planté allí una tarde. La casa era peculiar. Mi abuelo tenía una afición muy particular, la radio de onda corta, pero no como un hobby normal. Su salón no tenía tele, ni siquiera un sofá cómodo. Estaba lleno, y cuando digo lleno, es hasta el techo, de equipos de radio. Antenas, cables por el suelo, receptores, amplificadores, auriculares, manuales, mapas con frecuencias marcadas. Parecía el cuartel general de un espía o algo así. La primera tarde, me dediqué a mirar todo aquello, un poco fascinado, un poco abrumado. Pensé, pobre abuelo, qué solitario estaría aquí con sus cacharros. Estuve un par de días ordenando, tirando cosas. Me encontré con un montón de viejos álbumes de fotos, cartas. Y luego, en un cajón, de su escritorio debajo de unos papeles viejos apareció un cuaderno. Era un diario. No era muy grande, de tapa dura y hojas cuadriculadas. Pensé que sería algo de su trabajo o sus cuentas, pero al abrirlo, vi que eran anotaciones sobre sus radios, frecuencias, horarios, tipos de señales. Empecé a hojearlo por curiosidad, y al principio era como un informe técnico, muy aburrido. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las letras de mi abuelo se volvían más nerviosas, menos legibles. Y ahí fue cuando apareció una y otra vez la misma palabra, el zumbido. Al principio solo eran menciones esporádicas. Detectado el zumbido a 7.3 MHz, muy débil. El zumbido hoy es más claro pero irregular. Pero luego, se volvió una obsesión. Páginas enteras dedicadas a describir esa señal. Decía que era un sonido profundo, rítmico, como una resonancia, que no parecía de origen humano, que no era como las interferencias normales, ni una estación de radio. Decía que era demasiado regular, demasiado intencional. Me empecé a sentir incómodo leyendo aquello. Mi abuelo no era una persona de fantasías, era un hombre muy práctico, pero lo que leía era cada vez más raro. Anotaba patrones. Intentaba correlacionar el zumbido con el clima, con la hora del día. Y luego, las últimas páginas, la penúltima entrada, con fecha de unos 10 días antes de su muerte, decía, el zumbido no cesa, ha cambiado. Ahora es como si respondiera. Cada vez que toco el equipo, parece que la frecuencia se ajusta, que me busca. Y la última entrada, la leí una y otra vez. Estaba escrita con una letra temblorosa, casi ilegible, como si mi abuelo la hubiera garabateado con prisa, o con mucho miedo. Decía,
No es una señal, es una llamada y respuesta. Yo respondí. Viene a ver quién ha contestado. Se me puso la piel de gallina, te lo juro. Solté el cuaderno como si quemara. Miré a mi alrededor, a todos los equipos de radio que llenaban la habitación. La casa estaba en 1900. Silencio, un silencio de campo, de bosque. Solo se oía el débil zumbido del frigorífico y, a lo lejos, el canto de algún pájaro. Me reí un poco, nervioso. ¿Qué tonterías escribía el abuelo? Me dije. La edad, el aislamiento. Se le fue un poco la olla. Intenté quitarle importancia, pero el texto se me había clavado en la cabeza. Viene a ver quién ha contestado. Una frase escalofriante, viniendo de un hombre tan sobrio. Cerré el diario, lo metí de nuevo en el cajón y decidí que ya era hora de cenar algo y acostarme. La noche cayó rápido, como siempre en el campo. La oscuridad allí es total. No hay farolas, no hay luces de coches, solo las estrellas y la luna, si no hay nubes. Cerré las ventanas, bajé las persianas de madera. Me aseguré de que la puerta principal estuviera bien cerrada y la trasera también, no por miedo sino por costumbre. Me metí en la cama, que era la misma donde dormía mi abuelo, una cama vieja, de madera, con un colchón que ya había visto mejores tiempos. Me costó conciliar el sueño. No era que tuviera miedo, no directamente, pero la frase del diario se me repetía en la cabeza. El silencio de la casa era abrumador. En la ciudad siempre hay un ruido de fondo, un coche, una sirena. Allí, nada. Solo el tic-tac del reloj de la pared y mi propia respiración. Debí de haberme quedado dormido al final, porque lo siguiente que recuerdo es despertarme de golpe. No por un ruido fuerte, sino por algo sutil, pero persistente. Era un sonido, un zumbido. Al principio, pensé que había sido un sueño, o mi imaginación, pero no, estaba ahí, profundo, rítmico, como un motor lejano, pero sin el sonido de las partes mecánicas, solo la pura resonancia grave. Bum, bum, bum. Un pulso constante que parecía vibrar en el aire, a través de las paredes de la casa. Era una frecuencia tan baja que casi la sentía más que la oía. Se me heló la sangre, el diario, el zumbido. Me senté en la cama, con el corazón latiéndome en el pecho. Escuché con todas mis fuerzas. Venía de fuera, del bosque. Era como si la propia tierra estuviera emitiendo ese sonido. No era fuerte, no era atronador, pero era omnipresente, envolvente. No, Adrián, me decía a mí mismo. Debe ser algún cacharro, un generador, o algún animal grande, un búho, una vaca a lo lejos. Pero mi mente se negaba a aceptarlo. El sonido era demasiado mecánico y a la vez demasiado orgánico. No sonaba a nada que hubiera oído antes. Me bajé de la cama descalzo. El suelo de madera estaba frío. Caminé despacio hacia la ventana que daba al bosque, la misma que estaba frente a la cama de mi abuelo. Con mucho cuidado, levanté un poco la persiana, solo lo suficiente para poder asomarme. La oscuridad de fuera era impenetrable. No se veía nada, ni una rama, ni el contorno de un árbol. Era como mirar un hueco negro, pero el zumbido ahora era más claro, o al menos, lo percibía con más intensidad, como si al acercarme a la ventana, me acercara a su fuente. Bum, bum, bum. Era monótono, pero no aburrido. Cada pulso tenía una resonancia particular, como si algo gigantesco latiera allí fuera, y no era estático. Me dio la sensación, y juro que no sé si fue mi imaginación o la pura verdad, de que el sonido se movía, como si el algo que lo producía estuviera acercándose, o rodeando la casa. El sudor frío me empapó la espalda. La boca se me secó. No podía apartar la vista de la negrura, esperando ver algo, lo que fuera. Mis ojos se esforzaban, intentando descifrar formas en la oscuridad, pero no había nada, solo el zumbido. De repente, el ritmo cambió. Se hizo más rápido, más fuerte. Bum, 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 bum. La vibración se hizo más intensa. Sentí como el colchón de la cama, detrás de mí, vibraba ligeramente, como los cristales de la ventana parecían temblar. El sonido no era desagradable en sí mismo, no era chirriante ni estridente, pero la intensidad,
La forma en que penetraba en cada hueso de mi cuerpo era aterradora. Me acordé de nuevo del diario. Viene a ver quién ha contestado. ¿A qué había respondido mi abuelo? ¿Y vendría ahora a ver si yo también había contestado de alguna forma? Me sentí expuesto, ridículamente vulnerable en esa casa vieja, en medio de la nada. Quise gritar, pero no me salía la voz. No había nadie para oírme. Estaba solo. Me arrastré de rodillas hacia la esquina del cuarto pegado a la pared. Me hice un ovillo, intentando hacerme lo más pequeño posible. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo fuera una pesadilla, que me despertaría en mi cama en la ciudad. Pero el zumbido no se iba. Al contrario, parecía amplificarse, llenar toda la casa, toda mi cabeza. Sentía que me estaba volviendo loco. Los oídos me pitaban. Me dolía la cabeza. El zumbido se mezclaba con el latido de mi propio corazón, que ahora iba a 1000 por hora. Sentía un terror primario, animal, ese terror que te dice que algo te está cazando, que estás en su territorio. Quería taparme los oídos, pero no podía. El sonido estaba dentro de mí. Y, entonces, tan de repente como había empezado, se detuvo. Silencio. Un silencio aún más ensordecedor que el propio zumbido. Un silencio absoluto, pesado, que parecía presionar sobre mí, sobre la casa. Me quedé un rato más, encogido, sin moverme, por si volvía. Pero no volvió. Solo el tic-tac del reloj volvió a ser audible, con una cadencia desesperantemente normal. No sé cuánto tiempo estuve así. Debió de ser toda la noche, porque cuando me atreví a mirar por la ventana de nuevo, ya estaba amaneciendo. El primer rayo de sol se colaba por los árboles, iluminando el bosque con un brillo pálido. Todo parecía normal, demasiado normal. Salí de allí esa misma mañana. No miré para atrás. No me importó el resto de cosas que tenía que vaciar. No volví a entrar en el salón de las radios. Solo subí al coche y me fui. Conduje durante horas, sin parar, hasta que me sentí a salvo, lejos. Llevo semanas intentando encontrar una explicación. Un camión, maquinaria agrícola, un transformador, eléctrico, un animal, lo que sea, pero nada encaja. El sonido no era de este mundo, no al menos como lo conocemos. Y el diario de mi abuelo, nunca se lo he contado a nadie en persona. Mis amigos se reirían, mi familia se preocuparía, pero necesitaba contarlo, por si acaso, por si alguien ahí fuera alguna vez ha oído un zumbido que viene del bosque. Historia 2. Vale, estoy aquí, no sé ni por dónde empezar, necesito contarlo. Llevo días sin dormir bien, si es que duermo algo. Pensé en ir a la policía, a un psiquiatra, a mi jefe, pero ¿qué les digo? ¿Que un robot me gastó una broma pesada? Me van a encerrar, así que lo suelto aquí, con gente que quizás ha vivido algo raro. Soy Omar, vigilante nocturno. Mi trabajo es una pasada de aburrida, la verdad. Pinta suena guay, pero es una mierda. Estoy solo, toda la noche, en un almacén logístico de esos gigantescos, de los que parecen ciudades. Es todo automatizado. Miles de metros cuadrados llenos de estanterías que casi tocan el techo. Cintas transportadoras, ascensores de carga y, lo más importante, brazos robóticos por todas partes. De esos que cogen cajas, las mueven, las apilan. Funcionan 24/7. Mi turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Silencio total. Solo el zumbido constante de la maquinaria y el pitido ocasional de algún sensor. Y yo, sentado en una sala con unas 20 pantallas, viendo cuadraditos verdes moverse. Un curro para gente tranquila, me decían. Yo, que siempre he sido de lo más normal, ahora tengo el corazón que me late en la garganta con solo pensarlo. Esto pasó la noche del martes al miércoles. Era un turno normal, como cualquier otro. Como a las 2 de la mañana, que es cuando el aburrimiento pega más fuerte, estaba yo con mi café y echándole un ojo a la pantalla principal, la que muestra un mapa general del almacén. Es un esquema gigante, y cada sector tiene su color. De repente, vi algo raro en el sector C7. C7 es una zona de esas que están selladas, de alta seguridad, donde guardan cosas de valor. Solo entran los robots, ni un alma, ni siquiera personal de mantenimiento sin un permiso especial. En la pantalla, el indicador de uno de esos brazos robóticos,
el que llamamos el pulpo 3, estaba parpadeando en naranja. Eso significa que está fuera de su secuencia programada. Al principio, ni le di importancia. Pasa a veces. Un sensor de paquete atascado, un reinicio rápido y listo. Pulso el botón para ver la vista de cámara del pulpo 3. Lo que vi me dejó un poco perplejo. El brazo estaba moviéndose, sí, pero no de forma errática como si estuviera atascado. Parecía temblar, como si tuviera un tic. Se estiraba hacia una pila de paquetes, se contraía de golpe. Luego intentaba coger una caja, pero la soltaba antes de tiempo. No era el movimiento fluido y preciso que esos bichos suelen tener. Parecía fuera de control, pero de una manera que no encajaba con un fallo mecánico simple. Era como si estuviera aprendiendo a moverse de nuevo, o como si tuviera un ataque de nervios. Miré los registros del sistema. Nada. 0 alarmas de error, 0 intentos de acceso externo, 0 cambios de programación, nada de nada. El pulpo 3, según el ordenador, estaba quieto y esperando instrucciones, pero yo lo veía en la pantalla, temblando. Me froté los ojos. Pensé que el sueño me estaba jugando una mala pasada. Bah, un bug visual, me dije, o una microfalla en el propio brazo que el sistema no detecta. Lo más fácil en estos casos es un reinicio suave. Pulsé el botón de reinicio remoto para el pulpo 3. La pantalla se congeló un segundo, el indicador parpadeó en rojo y luego volvió a verde. El brazo en el vídeo se quedó quieto. Problema resuelto, pensé. Volví a mi café y a mi móvil. Pasó una hora, o quizás un poco más. Estaba viendo un meme tonto en el móvil, riéndome solo, cuando el rabillo del ojo captó algo en la pantalla principal. El sector C7. El indicador del pulpo 3 volvía a parpadear en naranja, pero esta vez no lo vi. Temblar. Volví a la cámara del pulpo 3, y ahí fue cuando se me heló la sangre. El brazo se movía, no con tics nerviosos. Se movía con una lentitud y una precisión escalofriante. Estaba cogiendo paquetes, pero no eran los paquetes que se suponía que tenía que coger. No los llevaba a la cinta transportadora. Los estaba llevando al suelo, a la zona despejada justo delante de la cámara. Al principio, no le vi el sentido. Pensé que estaba desprogramado del todo, que se había vuelto loco, pero los movimientos eran demasiado deliberados para ser un error. El brazo se acercaba a una pila de cajas marrones estándar, de esas de cartón grueso. Se detenía, evaluaba, cogía una, la movía en el aire con una lentitud pasmosa y la colocaba en el suelo. Luego volvía a por otra, una y otra vez. El almacén seguía en silencio, solo el zumbido de fondo. Pero para mí, cada movimiento de ese brazo era como un trueno. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo oía en mis propios oídos. Empezó a formarse algo en el suelo. La primera caja la puso de forma horizontal. La segunda la colocó justo debajo de la primera. La tercera, un poco más a la derecha. Era una letra, una jodida letra, y no cualquiera. Era una O. Me quedé pegado a la silla, los ojos clavados en la pantalla. Olvidé la respiración. Joder, una O. ¿Una O de qué? ¿De Omar? Imposible. Me estaba volviendo loco. Tenía que ser una coincidencia. Un patrón que mi cerebro estaba forzando a ver. El brazo siguió, con la misma deliberación, la misma lentitud. Dejó la O y empezó a formar la siguiente. Cogió una caja, la inclinó, otra más, la puso encima, y luego una a la derecha. Una M. Ahí sí que me agarré a la mesa. Las palmas de las manos me sudaban frío. La vista se me nublaba un poco. No podía ser. No, no, no. Y siguió. La A, luego la R. Era mi nombre. Om A-R. Se me cortó el aire. Quería gritar, pero no me salía la voz. Quería levantarme, correr, apagar todo, pero estaba paralizado. Miraba los monitores, luego la puerta de la sala de control, luego otra vez la pantalla. Estaba solo, completamente solo, y un jodido robot en una zona sellada estaba deletreando mi apellido con cajas. Cada vez que el brazo se estiraba, me daba un escalofrío que me recorría la espalda. Cuando soltaba una caja, el golpecito seco me rebotaba en el pecho. La precisión con la que colocaba cada una, el cuidado,
La forma en que se aseguraba de que la esquina encajara perfectamente para formar la letra. No era una máquina loca. Estaba haciendo... Estos a propósito. Terminó. OM-AR. Ahí, en el suelo de un almacén silencioso, bajo la fría luz de los focos, mi nombre estaba escrito con cajas. El brazo se quedó quieto, justo encima de la última letra. No volvió a su posición de descanso. Simplemente se quedó ahí, colgando, como si me estuviera observando, como si estuviera esperando mi reacción. Miré los registros de nuevo. Nada, ni un puto cambio, ni un solo error. El sistema decía que todo en el sector C7 estaba en orden. No sé cuánto tiempo me quedé así, hipnotizado por la pantalla con la boca seca y las sienes latiéndome. Daría lo que fuera por no haber visto eso, por haber pensado que estaba loco. El resto de la noche fue una tortura. No me atreví a quitar la vista de la pantalla del Pulpo 3. El nombre seguía ahí. El brazo seguía ahí, inmóvil. No se movió ni un centímetro más. No hizo nada más. Simplemente se quedó, como si el mensaje hubiera sido entregado. Cuando llegó el relevo, a las 6, no dije nada. No pude. Quería contarlo, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Salí de allí sintiendo que cada sombra me perseguía. Al día siguiente, a la tarde, llamé al jefe de mantenimiento. Le dije que había habido un problema en el sector C7 con el Pulpo 3, que se había quedado atascado y que había movido algunas cajas de sitio. Él, con su voz aburrida, me dijo que ya lo revisarían en el turno de día. No he vuelto a trabajar. Me declaré enfermo. Me da pánico volver a entrar a ese sitio. Mañana me... toca otra vez el turno de noche. No sé si voy a ser capaz de ir. Sigo sin entenderlo. No hay explicación. Ninguna. El Pulpo 3, un simple robot de almacén, escribió mi nombre con cajas, y nunca he sabido por qué, y tengo la sensación de que, si vuelvo, lo sabré, y no quiero saberlo. ¿Alguien ha visto algo parecido? Por favor, necesito saber que no estoy solo en esto. Necesito una explicación, por favor. Cualquier cosa. Historia 3. Necesito sacar esto de mi cabeza de alguna manera. Y un foro de internet parece el único lugar donde puedo soltarlo sin que la gente piense que estoy completamente loca. Llevo días sin dormir bien. Cada sombra me parece otra cosa, y el sonido del monitor cardíaco se me quedó grabado. Soy Isabel, doctora residente. Llevo un par de años en esto, así que ya he visto de todo. Muertes, milagros, cosas raras. Pero esto es otra liga. Me asignaron al ala de geriatría hace unos meses, y bueno, es lo que es. Pacientes mayores. Algunos lúcidos, otros ya mullidos. Y luego tienes los casos como el del señor Rivera. El señor Rivera lleva 5 años en estado vegetativo. 5 años. Ingresó por un accidente cerebrovascular masivo y nunca salió de ahí. Es lo que llamamos un paciente estable crónico. No mejora, no empeora significativamente. Está ahí, conectado a sus máquinas, respirando. No tiene familia conocida que lo visite, o al menos, eso creía yo. La primera vez que me di cuenta de algo raro fue hace unas 3 semanas. Estaba haciendo mi ronda nocturna habitual. El hospital de noche es un bicho completamente diferente. Los pasillos están en penumbra. El silencio se rompe solo por el pitido de las máquinas y el murmullo de las enfermeras en el puesto. Llegué a la habitación 312, la del señor Rivera. Entré. Revisé sus signos vitales en el monitor. Todo normal. Me di la vuelta para irme y vi algo. Había una silla de plástico, de esas que ponemos para que los familiares se sienten, arrimada a la cama, y en el lino centesiano cojín de la silla, había una hendidura clara como si alguien hubiera estado sentado allí hacía un momento. Era sutil, pero ahí estaba. Pensé, qué raro. Nadie viene a ver al señor Rivera. A lo mejor una enfermera se sentó un rato mientras revisaba algo. Le di poca importancia, la verdad. Estaba cansada. Era la 3ª noche de guardia seguida. Al día siguiente, mismo turno, mismo pasillo, misma habitación. Entro, hago mi chequeo. Y otra vez, la silla. Otra vez arrimada a la cama. Y otra vez, la marca en el cojín. Mi ceño se frunció. Esta vez sí me pareció más extraño. Le pregunté a una de las enfermeras más antiguas, Elena,
que lleva la tira de años en el turno de noche. Oye, Elena, ¿sabes si el señor Rivera ha tenido visitas últimamente? Veo la silla movida en su habitación. Elena me miró con una expresión que no supe descifrar. Medio cansada, medio resignada. ¿El señor Rivera? No, doctora. Él no tiene visitas. Nadie viene por aquí, pobrecito. Algunas noches, yo también he visto esa silla, pero no he visto a nadie. Es de esas cosas del turno de noche, ¿sabe? El cansancio te juega malas pasadas. Me encogí de hombros. Quizás tenía razón. El cansancio, la imaginación. Los hospitales están llenos de historias de pasillo, cosas que ves cuando las luces están bajas. Pero la silla siguió apareciendo. Durante una semana, cada noche que me tocaba el ala de geriatría, la encontraba igual. Y la marca. Siempre la marca. Empecé a sentir un pequeño escalofrío. No es miedo. Todavía, es más bien una punzada de esto no encaja. Una curiosidad incómoda. Decidí mirar el registro de visitas. Cada hospital tiene uno. Nadie había firmado en la 312 en años. Nadie. Se lo pregunté a más enfermeras, a los auxiliares. Todos me decían lo mismo. No, el señor Rivera está solo. Pero algunos, los más viejos, los que llevaban años, se quedaban pensativos, o decían algo como, ah, el de la 312. Sí, a veces se siente un poco más frío el pasillo por ahí, ¿no? Cosas así, que en el momento no le di importancia, pero ahora, la cosa escaló una noche que estaba revisando las gráficas de signos vitales de los pacientes. Me gusta hacer un repaso a fondo, no solo mirar el monitor en la habitación. Estaba con el del señor Rivera, el que siempre era un electrocardiograma más o menos plano con algunas irregularidades típicas de un paciente en su estado. Y de repente, noté algo. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, su ritmo cardíaco se estabilizaba. No solo eso, sino que sus fluctuaciones de presión arterial también se suavizaban. Era como si, durante esas 2 horas, su cuerpo estuviera en un estado de calma perfecta, algo que no ocurría en el resto del día. Volví a examinar las gráficas de días anteriores. Mismo patrón. Siempre entre las 2 y las 4. Siempre. Ahí sí que se me puso la piel de gallina. La silla. La marca. Y ahora, esto. Esto no era el cansancio. Esto era algo objetivo, medible. Algo estaba pasando en esa habitación entre las 2 y las 4 de la mañana. Mi mente empezó a ir a 1000 por hora. ¿Podría ser? No. ¿Pero qué otra explicación había? Tenía que verlo. Tenía que saber. El hospital tiene cámaras de seguridad en los pasillos, no dentro de las habitaciones, por supuesto, por privacidad. Pero podía ver la entrada. Podía ver si alguien se acercaba. Pedí acceso a las grabaciones. Es un proceso burocrático. Lleva tiempo. Tuve que poner una excusa creíble. Sospecho que un familiar no autorizado está entrando y podría alterar el tratamiento. Me lo concedieron finalmente. La noche que pude sentarme en la salita de seguridad con los monitores frente a mí, mi corazón latía con fuerza. Era tarde, después de mi turno. El guardia de seguridad me dio acceso y se fue a hacer su ronda. Me quedé sola. Puse el disco duro con las grabaciones. Busqué la fecha. La primera noche que había visto la silla. Aceleré la imagen hasta la hora clave, las 2:00 am. La cámara enfocaba el pasillo justo frente a la puerta de la habitación 312. Y ahí estaba. La puerta. El pasillo vacío. Yo conteniendo la respiración. Pasaron los minutos acelerados. 2:10, 2:20, 2:30. Nada. Nadie entrando. Nadie saliendo. Mi sangre se heló. Rebobiné. Volví a mirar. Una y otra vez. Imposible. Nadie. Ni una figura, ni una sombra, ni un reflejo. Pero la silla estaba ahí. Y la marca. Y el ritmo cardíaco. Me quedé allí, en la oscuridad de la sala de seguridad mirando la pantalla. Y se me ocurrió. ¿Y si era la propia cámara? ¿Y si había algún truco de luz? ¿Algún reflejo raro que la hiciera parecer vacía? Decidí probar algo más. Me centré con el zoom y la mejor resolución que pude en el interior de la habitación. La cámara no estaba destinada a ver dentro, pero con algo de esfuerzo y el ángulo correcto,
Se podía ver una parte de la cama del señor Rivera y, sí, la famosa silla. Puse el video a velocidad normal, las 2:05 de la madrugada. El pasillo vacío, la puerta del 312 inmóvil y la silla vacía. Pero justo en ese instante, en el cojín de la silla, apareció una hendidura, lenta, gradual, como si algo invisible se posara sobre él, ejerciendo presión. La tela se hundió, se arrugó ligeramente, se mantuvo así durante exactas 2 horas, y a las 4:05, igual de lento, la hendidura desapareció. El cojín volvió a su forma original, liso. Me quedé helada. Fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en la nuca. El corazón me empezó a martillear en el pecho. Me dolía la cabeza. No respiraba. Rebobiné y lo vi una y otra vez. Lentamente. A cámara lenta. No había nadie. Absolutamente nadie. Pero algo estaba sentándose en esa silla. Y no solo estaba sentándose, sino que su presencia tenía un efecto físico en el paciente. La estabilidad del corazón. La calma. Salí de la sala de seguridad temblando. Las manos me sudaban. El aire del hospital, que siempre me había parecido aséptico, ahora lo sentía denso, pesado, como si millones de ojos invisibles me observaran. Las siguientes noches fueron una tortura. No quería acercarme a la habitación 312, pero era mi trabajo. Varias veces me tocó revisar al señor Rivera justo antes de las 2 de la mañana. Me quedaba con el ojo pegado al monitor, esperando, y siempre pasaba. A la hora exacta, el ritmo cardíaco se estabilizaba. Yo sentía un frío especial en el aire, justo ahí, en la puerta, como un aire acondicionado roto, pero solo en ese punto. Una noche, no pude más con la curiosidad mórbida. Mi miedo se mezcló con una necesidad de ver, de sentir a qué me enfrentaba. Me armé de valor. Eran las 3 de la mañana. Me acerqué a la 312. La puerta estaba entreabierta, como siempre. El pasillo estaba en silencio absoluto. Un silencio pesado. Respiré hondo. Mi corazón retumbaba en mis oídos. Di un paso. Me asomé cautelosamente por la rendija. Y ahí estaba, la silla, pegada a la cama, y la clara, inconfundible hendidura en el cojín, como si alguien estuviera ahí, justo en ese momento. Vi el monitor del señor Rivera. Sus ondas eran perfectas, tranquilas, como si estuviera durmiendo en paz. El frío en la habitación era palpable, un frío que calaba los huesos. No era claustrofobia, no era ansiedad, era algo físico, externo a mí. La piel se me erizó, sentí una presencia. No vi nada, pero lo sentí, la certeza de que había algo justo ahí, invisible, a mi lado, sentado en esa silla. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo. Mi respiración se cortó. No pude ni gritar. Me quedé paralizada, mirando el cojín, la hendidura, la calma del monitor y ese frío. Sentí que si me quedaba un segundo más, me iba a desmayar o algo me iba a tocar. Me eché hacia atrás, silenciosa, sin hacer el menor ruido. Me alejé de la puerta, por el pasillo, casi corriendo pero sin que mis pasos sonaran. No paré hasta llegar a la sala de descanso de los residentes, donde me apoyé en la pared, temblando incontrolablemente, con el sudor frío bajándome por la espalda. No pude dormir en toda la noche. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dejar de pensar en ello. Cada vez que pasaba por la 312, sentía una punzada de pánico. Incluso cuando no estaba en mi turno, pensaba en el señor Rivera y en esa visita invisible. Y luego, igual de misteriosamente como empezó, se detuvo. Fue hace unos 4 o 5 días. Estaba haciendo mi ronda. Llegué a la 312. Entré. La silla estaba en su sitio, arrimada a la pared, sin la hendidura. Revisé las gráficas del señor Rivera. Su ritmo cardíaco volvía a ser el de siempre. Irregular, fluctuante. Volvió a ser el paciente estable crónico que conocía. Pasó la noche, y la siguiente, y la siguiente. La silla nunca más apareció junto a la cama. La hendidura nunca más estuvo ahí. El monitor cardíaco nunca más se estabilizó durante la madrugada. Simplemente se fue, como si nunca hubiera estado. El señor Rivera sigue igual, en estado vegetativo.
Mis compañeros siguen sin saber nada. Yo tampoco he contado los detalles de lo que vi en las cámaras. ¿Quién me creería? Dirían que estoy agotada, que alucine. Pero no aluciné. Lo sé, lo sentí, lo medí. Y ahora, cada vez que pienso en ello, ese frío vuelve. No sé qué era, no sé por qué venía, no sé por qué se fue, pero sé que estuvo ahí. Y a veces, todavía siento que ese frío invisible me sigue, esperando el momento de sentarse a mi lado. Historia 4. Esto que voy a contar, mira, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas, sin dormir bien, con un nudo en el estómago que no me deja. Se lo he contado a mi mujer, claro, pero no es lo mismo. Necesito, no sé, compartirlo con gente que quizás entienda que hay cosas que pasan que no tienen puta lógica. Lo pongo aquí porque, joder, uno necesita desahogarse, ¿sabes? Soy Carlos. Llevo casi 15 años de conductor de camión de basura. La ruta de madrugada, esa en la que las calles están vacías, las casas a oscuras, y el silencio solo lo rompe el motor de mi cacharro y el chirrido de los contenedores. A veces es pesado, aburrido, pero otras me gusta la paz que da. Ver el sol salir mientras terminas el turno es como si el mundo despertara contigo. Pero esta paz, esta rutina, la verdad es que se me fue a la mierda hace unas semanas. Y todo por una puta bolsa de basura. Verán, en mi ruta hay un callejón sin salida, de esos que dan a unas cuantas casas unifamiliares. Siempre tranquilo. La gente de ahí saca sus cubos los martes y los viernes, puntuales. Pero desde hace unos 2 meses, empecé a notar algo. Una bolsa de basura negra. Siempre la misma. No era de las que tiras en el cubo. Era de esas grandes, de resistente, de las que se usan para escombros o para cosas que no quieres que se vean. Siempre estaba ahí, en medio del callejón, como a mitad de camino entre la entrada y el fondo, lejos de cualquier cubo de basura. La primera vez pensé que alguien se había equivocado, o que se le había caído al coche mientras pasaba, pero la veía ahí y no la recogía. Así que la enganchaba con el brazo del camión y, para adentro, junto con el resto. Un descarte, pensé. Pero la semana siguiente, la misma bolsa, idéntica, en el mismo lugar exacto. Ahí ya me empezó a mosquear. No había ni un solo cubo cerca. Era como si alguien la hubiera puesto a propósito. Ahí, en la penumbra, bajo la débil luz de una farola lejana, parecía cobrar una presencia extraña. Los primeros días, la ignoraba, la recogía y ya, pero al cabo de un mes, ya era una constante. Martes y viernes, la bolsa negra, siempre ahí. Empecé a mirarla de reojo cada vez que pasaba. Mientras el camión gruñía, mi vista se clavaba en ese punto. ¿Quién coño hacía eso? ¿Por qué no la ponían en un cubo? ¿Qué tendría dentro para que la dejaran tan a la vista, pero a la vez tan separada del resto? Mis compañeros se reían. La bolsa fantasma de Carlos, me decían. Yo forzaba una risa, pero por dentro sentía un picor, una curiosidad malsana creciendo. Hubo una noche, un martes, de esas de lluvia fina que te cala los huesos, en que la vi. Estaba un poco más hinchada quizá, o me lo pareció. El frío era brutal, la humedad te entraba hasta los huesos. El motor del camión rugía y el chirrido de los frenos al detenerme sonó más fuerte de lo normal en ese silencio de madrugada. Me quedé mirándola un buen rato con las luces del camión iluminándola directamente. Era tan negra, tan opaca, que parecía absorber toda la luz. Y ahí, parado en medio del callejón, algo en mí hizo clic. Esa vez no la enganché con el brazo. Bajé del camión. El frío me golpeó la cara. El asfalto mojado brillaba bajo la luz de las farolas. El sonido de la lluvia era lo único que se oía. Me acerqué lento, mis botas chapoteando en los pequeños charcos. El corazón me empezó a latir raro, como si supiera que estaba a punto de hacer una tontería. La bolsa era pesada, más de lo que esperaba. No era basura ligera. Sentí la textura del plástico grueso bajo mis guantes. No sabía por qué, pero esa noche decidí que iba a ver qué cojones era. Me la llevé a la caja del camión, al fondo, donde no la aplastaran los demás residuos. La dejé un poco a un lado, lejos de la compactadora. Quería abrirla, pero no ahí.
no con la oscuridad encima y el tiempo justo de la ruta. Aguanté toda la noche con esa intriga dándome vueltas en la cabeza. Cada vez que el camión engullía un cubo pensaba en esa bolsa. Cuando terminé el turno ya estaba amaneciendo. Aparqué el camión en la cochera, lejos de los curiosos. El sitio estaba casi vacío a esa hora. La luz de la mañana, un poco gris, se colaba por las claraboyas. Me acerqué a la parte trasera. Abrí la compuerta con un ruido metálico que resonó por todo el almacén. Ahí estaba, la bolsa, negra, muda, guardando su secreto. Respiré hondo. Mis manos sudaban dentro de los guantes. La agarré y la arrastré a un rincón, sobre un palé de madera, para que no tocara el suelo sucio. Saqué mi navaja del bolsillo, con la hoja ya desgastada de tanto uso. La punta de la navaja tocó el plástico. Lo noté grueso, resistente. Hice un corte lento, rasgando el material. El olor a humedad y a papel viejo me llegó de golpe. Metí la mano abriendo el corte. No había nada a primera vista, solo más trozos de papel. No eran desperdicios de comida, ni cartones de leche. Eran papel, y estaba todo triturado. Trozos pequeños, irregulares, como si hubieran pasado por una destructora de papel medio barata, de esas de oficina. Pura curiosidad, pensé. Solo eso. Empecé a sacar puñados, dejándolos en el palé, formando una pequeña montaña de confeti de papel. Sentía una mezcla rara de decepción y alivio. Era solo papel triturado. ¿Qué clase de misterio era este? Pero entonces, mientras removía con la mano, sentí algo distinto. No era papel, era más liso, algo más duro. Saqué un trozo. Era una foto, pero triturada también. Un trozo de una cara, otro pedazo de lo que parecía una pared. Saqué más, intrigado, y de repente, entre los trozos, vi uno que me heló la sangre. Un pequeño rectángulo con mi foto, la mía, de mi carné de conducir. Mi corazón se aceleró de golpe. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda hasta el cuello. Las manos me empezaron a temblar. Saqué más trozos, desesperado. Había algo más. Un trozo de lo que parecía un documento oficial, con el formato de una factura, y un número de teléfono, el mío. Dejé de remover y me puse de rodillas en el suelo de la cochera. Empecé a buscar, a ordenar los trozos de papel sobre el palé, con las manos temblorosas. Buscaba patrones, colores, formas. Era como un puto rompecabezas macabro. Encontré más trozos de fotos, algunos con colores que reconocía. El sofá de mi salón, la mesa de la cocina, el patrón de la cortina de la habitación de mis hijos. Y luego, las caras. 1, 2, 3, trozos de caras que reconocí al instante. Mi mujer, mis 2 hijos. Las fotos estaban ahí, desgarradas, mutiladas, pero eran ellos. Y eran fotos, tomadas desde dentro de mi casa, desde alguna esquina, apuntando hacia ellos. Una de mi hijo pequeño jugando en la alfombra del salón, otra de mi mujer regando las plantas en la terraza desde la ventana de la cocina, una de mi hija haciendo los deberes en su escritorio. Las fotos no eran viejas, parecían de hacía poco. El aire se me fue de los pulmones. Me quedé ahí, arrodillado, con los trozos de mi vida esparcidos ante mí. La mente me empezó a dar vueltas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? No había sentido nada. Nadie había entrado. Ninguna ventana forzada, ninguna cerradura rota. Las fotos eran desde dentro, como si alguien hubiera estado ahí, respirando el mismo aire que nosotros, viéndonos, sin que nos diéramos cuenta. El frío de la cochera ya no era por el clima. Era un frío interno, de puro terror. Un sudor frío me empapó la frente. La respiración se me aceleró, ruidosa en el silencio del almacén. Sentí ganas de vomitar. No sé cuánto tiempo me quedé así, mirando los trozos. Me levanté de golpe, como si una descarga eléctrica me hubiera atravesado. Junté todos los trozos a toda prisa. Los metí, de nuevo en la bolsa, con las manos tan torpes que se me caían los papeles. La cerré, la tiré al fondo de la compactadora y activé el botón. El sonido de la prensa, brutal, me taladró los oídos. Necesitaba que desapareciera, que no quedara ni rastro. Me fui a casa en automático. No recuerdo el camino. Al entrar,
Abracé a mi mujer y a mis hijos como si no los hubiera visto en años. Miraba cada rincón de la casa, cada ventana, cada puerta. La paranoia me comía vivo. ¿Nos estaban vigilando? ¿Quién? ¿Y por qué? Desde esa noche, la bolsa no ha vuelto a aparecer en el callejón sin salida. Ni una vez. Ha pasado más de un mes. El miedo no se me va. Miro cada coche aparcado, cada sombra, cada persona que pasa. Tengo la sensación constante de que me están observando, de que lo que pasó no fue un accidente, sino un aviso, una muestra. No sé qué hacer. No puedo ir a la policía con esto. ¿Qué les digo? Me encontré una bolsa de basura con mis papeles triturados y fotos de mi casa. Se reirían de mí o pensarían que estoy loco. No tengo pruebas, solo la puta memoria de ese rompecabezas macabro. Necesitaba contarlo aquí, a ver si alguien ha vivido algo parecido, o si alguien tiene aunque sea una puta idea de qué pudo haber sido, porque yo no duermo, y cada vez que el camión entra en ese callejón, el corazón se me sube a la garganta, y no hay una sola respuesta. Sigo con ese nudo, y el silencio. El puto silencio es lo peor. Historia 5. Aquí, en el foro de camioneros, pensé que tal vez alguien entendería, o al menos no me tomaría por loco. Llevo días dándole vueltas a lo que me pasó y no consigo quitármelo de la cabeza. Necesito contarlo. Necesito desahogarme, porque se me está comiendo por dentro. Soy Rubén, y llevo más de 20 años en la carretera. He visto de todo, o eso creía. Noches interminables, niebla tan densa que no veías ni el capó, accidentes brutales. Alguna vez incluso me he topado con un bicho cruzando la carretera que no sabría decir qué animal era. Pero lo de la semana pasada, eso es otra cosa. Eso no tiene explicación. Sucedió el martes por la noche, volviendo de un viaje largo. Carga pesada, así que iba tranquilito, sin prisas. La ruta era la de siempre, la 57, un tramo que conozco como la palma de mi mano. Aunque a esas horas de la madrugada es un desierto, lo primero que hay que saber es que desde hace un par de meses nos han obligado a instalar una aplicación nueva en la tablet del camión. Ya sabéis, para rastrear la ruta, los tiempos de conducción, los descansos obligatorios, todo eso. Un incordio, ¿para qué engañarnos? Pero es lo que hay. Al principio no me gustaba un pelo, la típica historia de gran hermano te vigila, pero al final te acostumbras. Se llama Ruta Segura, o algo así. Nombre de mierda si me preguntáis. Eran como las 2 de la mañana. Yo iba por un tramo de la autopista donde no hay ni un alma, ni una luz. Solo el asfalto negro y el monte a los lados. La radio puesta bajita, un programa de esos de madrugada. Estaba tranquilamente con mi café, las luces del cuadro, el ruido constante del motor, el traqueteo de la carga, la rutina de siempre. De repente, la tablet, que iba con la aplicación abierta en el mapa, se quedó congelada. No es la primera vez que hace algo raro. Estas apps siempre fallan. Pienso, vaya, otra vez se colgó esta porquería. Lo normal habría sido cerrar y abrir, pero como no me urgía ver el mapa, lo dejé. A los pocos segundos, la pantalla se refrescó, pero lo que vi me dejó un poco mosca. El icono de mi camión, el que se mueve según avanzas, estaba parado, congelado en un punto de la carretera, como si yo estuviera detenido, pero no lo estaba. Yo seguía a 90 por hora, las luces de la autopista pasando, la línea discontinua bajo las ruedas. Miré mi velocímetro, 90 clavados. Es más, mi GPS del tablero, el de toda la vida, seguía mostrando mi avance sin problema. Pensé, bueno, es la AP, es una mierda. Pero entonces pasó lo gordo. Justo en la misma pantalla de la aplicación, unos kilómetros más adelante de donde MI Camión se suponía que estaba parado, apareció otro icono. Otro camión, igual que el mío, pero diferente color, como si fuera de otro conductor. Y ese segundo icono sí que se movía. Empezó a recorrer mi misma ruta, avanzando por delante de mí en el mapa. Primero pensé que era algún compañero, pero no tenía sentido que estuviera tan cerca y que mi camión saliera parado. Y lo más raro, ese icono nuevo, el que avanzaba, no sé, correspondía con ningún otro camión real que soliera ver por ahí.
Era como si mi propia ruta se hubiera duplicado, y una de las copias iba por delante. Sentí un escalofrío. Ya no era un fallo de la app, era algo más raro. Intenté tocar la pantalla, hacer zoom, cambiar la vista, lo que fuera. Nada. La aplicación estaba bloqueada en esa vista, mostrando mi camión detenido y ese otro camión fantasma a unos kilómetros por delante. Y entonces, lo que me hizo soltar un juramento en voz alta. La Arrow aplicación tiene una función de mensajería, pero está desactivada para los conductores. Solo la usa la empresa para mandar avisos urgentes. Nunca la he visto activa, ni siquiera para recibir nada. Pues esa noche, la ventanita de chat se abrió en la pantalla y apareció un mensaje. Venía según la app del otro camión, del que iba por delante. El mensaje decía, claro como el agua, como si alguien lo hubiera escrito en ese mismo instante. Parada obligatoria más adelante. Yo sigo desde aquí. Os juro que se me heló la sangre. El pulso se me disparó de golpe. Mi cerebro intentó encontrar una explicación lógica. ¿Un hackeo? ¿Una broma de algún compañero que sabía que la app fallaba? ¿Pero cómo? Si la función de mensajería estaba desactivada para nosotros. ¿Y lo de yo sigo desde aquí? ¿Quién seguía? ¿Qué parada obligatoria? No había ninguna parada obligatoria en ese tramo. No en 100 kilómetros a la redonda. Mientras yo intentaba procesar esa locura, sin quitar el ojo de la carretera, algo más pasó. Mi propio GPS, el del tablero, el que iba bien, de repente emitió un pitido, como cuando te recalcula la ruta. Y la voz de la mujer del GPS, con esa tranquilidad artificial que tienen, dijo, desvío a la derecha en 500 metros. Me quedé helado. ¿Derecha dónde? Estábamos en medio de la nada. No había un solo desvío en ese punto. No en ningún mapa que yo conociese. Miré por la ventana. Oscuridad total. Nada. Pero el GPS insistía. Gire a la derecha. Ahora. Y entonces, la vi. Una salida. Una pista sin asfaltar. Oculta a la vista si no te fijabas, que se abría en el arcén. No tenía señales. No tenía luces. No figuraba en mi mapa de carretera en papel, ni en ningún mapa digital que yo tuviera guardado. Era una boca negra, que se adentraba en la oscuridad del monte. Mi corazón latía como un tambor. El sudor frío me bajaba por la espalda. Las manos me temblaban en el volante. La aplicación seguía mostrando mi camión parado, y el otro avanzando. Y el mensaje, parada obligatoria más adelante. Yo sigo desde aquí. El GPS seguía repitiendo, gire a la derecha. La voz, tan tranquila, me parecía ahora la de un demonio. Tenía que decidir, seguir recto, ignorar el GPS y la AP, o desviarme por esa pista fantasma. ¿Y si era real? ¿Y si había algo, un peligro adelante, un accidente, un derrumbe que no se había reportado? Pero, ¿y ese mensaje? ¿Y la otra app? El miedo me estaba paralizando. El aire en la cabina se volvió pesado, denso. Sentía que cada fibra de mi cuerpo gritaba que no fuera por ahí. Pero algo, una fuerza extraña me empujaba. La idea de que el otro camión, el que iba por delante, el que me había mandado el mensaje, fuera yo de alguna manera, o un reflejo de lo que me pasaría si no paraba. Eso me estaba volviendo loco. El GPS del tablero no solía equivocarse, y el de la app, aunque fallaba, nunca había hecho una cosa así. Frené. Las luces traseras del camión iluminaron la entrada de esa pista. Olía a tierra mojada y a pino. Era un olor demasiado real para algo tan irreal. Cogí aire. Mi respiración era superficial. Mierda, 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 me dije en voz baja, y contra todo mi instinto, giré el volante. La suspensión del camión crujió al bajar a la pista. Las ramas de los árboles rozaban los espejos. Los faros solo mostraban unos pocos metros de una pista llena de baches. Seguí despacio. Detrás de mí, la autopista se alejaba, volviéndose una delgada línea de luces rojas. La oscuridad me engullía. Me interné, un par de cientos de metros. La pista se abría a un claro, una área de descanso que era solo un trozo de terreno sin asfaltar, rodeado de árboles. No había ni un alma, ni un coche, ni un camión. Estaba completamente a oscuras, solo iluminada por mis propias luces. Un silencio total, excepto por el motor de mi camión al ralentí
que ahora me parecía ensordecedor. Apagué el motor. El silencio fue absoluto. No se oía nada, ni grillos, ni viento, ni el lejano zumbido de la autopista. Nada, solo el golpe de mi propio corazón en el pecho. Miré la tablet. Mi camión seguía ahí, parado. El otro camión en la app había desaparecido. El mensaje seguía en la pantalla. Parada obligatoria más adelante. Yo sigo desde aquí. Estuve así, no sé cuánto tiempo. 5 minutos, 10, 1 hora. Me sentía paralizado. No podía moverme. No podía bajarme del camión. Sentía una presencia. Sentía que me observaban. Miraba por los espejos, por las ventanas. Solo oscuridad. Los árboles parecían sombras, amenazantes. Cualquier ruido, cualquier crujido me ponía los pelos de punta. Pensaba en ese otro camión que seguía. Seguía que mi ruta, mi vida, la paranoia era insoportable. Quería gritar, quería salir pitando de allí, pero no podía. Estaba clavado al asiento, con los ojos fijos en la pantalla de la tablet, en ese mensaje maldito. Me arrepentí 1000 veces de haber hecho caso al GPS, de haber girado, de haber entrado en ese puto sitio, y de repente, todo se acabó. Así, sin más. La pantalla de la tablet parpadeó. El icono de mi camión, el bueno, el que se movía, apareció de nuevo en mi posición real, en la autopista, como si nunca hubiera salido de ella. El otro icono de camión, el fantasma, había desaparecido. El mensaje de chat se borró. La aplicación volvió a la normalidad, mostrando mi ruta como si nada hubiera pasado. Y mi GPS del tablero, también, volvió a la ruta de la autopista, marcando el camino sin desvíos. El miedo no se fue. De hecho, se intensificó. Me sentía como si hubiera despertado de una pesadilla, pero con el cuerpo aún sintiendo el terror. Encendí el motor de golpe. Di la vuelta como pude en ese claro. Salí de esa pista infernal como alma que lleva el diablo, casi sin mirar, volviendo a la autopista. Miré hacia atrás, pero la entrada ya era invisible en la oscuridad. Conduje el resto de la noche con los ojos como platos, el corazón en la garganta. No paré hasta mi destino, y entonces estuve un día entero sin dormir, sin querer hablar con nadie. No, tengo explicación. La app no mostró ningún fallo en el registro. Mi empresa no me ha preguntado por ninguna parada extraña. He mirado mapas antiguos, mapas de caminos de tierra, de senderismo. Esa pista no existe. Esa área de descanso no existe. Desde esa noche cada ruido en la cabina me sobresalta. Cada vez que miro la tablet, tengo un nudo en el estómago. Y cada vez que veo un camión por delante de mí, me pregunto si no será ese camión, el que me dijo que parara, el que siguió, y me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera parado? ¿Qué me esperaba si hubiera seguido por la autopista? ¿Y qué me esperaba en ese claro? No lo sé, y creo que no quiero saberlo. ¿A alguien le ha pasado algo parecido con esa app? ¿O con alguna otra? Necesito saber si no estoy solo en esto, porque desde esa noche no me siento del todo solo en la cabina.